Ok, bueno, voy a contarles un poco sobre el LHC, cómo funciona, qué es lo que buscamos, qué es lo que hacemos. No habrá tantas noticias, me temo, pero, pero bueno, espero sean cosas interesantes y nuevas para ustedes. Esto es parte de una iniciativa, eh, esto está lento, que se llama Física sin Fronteras y gracias a esa iniciativa que es financiada por el ICTP, el Centro de Física Teórica eh, que queda en Trieste, en Italia, y el experimento Atlas, gracias a esas dos instituciones, pues es que estamos acá. Eh, bueno, ¿por qué nosotros estudiamos? Dime, supongo, no sé, que si puedes apagar. Ok, no se puede. Bueno, ¿por qué estudiamos física de partículas? La física de partículas es clave para resolver muchas de las preguntas fundamentales de cómo funciona el universo. ¿Cuál es la física que rige nuestro universo? ¿Será que existe una teoría que explique todos los fenómenos naturales de forma muy fundamental? Esa es la pregunta esencial detrás del estudio de las ciencias. Y para entender un poco esto, entonces, imagínense este cuadro de la historia del universo eh, como una cronología que podemos mirar hacia atrás desde el momento en que estamos ahora, la forma como nosotros percibimos y vemos el universo hoy en día. A medida que vamos hacia atrás en el tiempo, el universo es cada vez más denso y más caliente. Esto aquí es el momento del Big Bang y el universo se va enfriando hasta el momento en el que estamos ahora. Eso se refleja en, básicamente, energía. Y las escalas de distancia de las cosas que hay acá, pues son cada vez más cortas. Nosotros estamos ahora acá, 14.000 millones de años después del Big Bang. Esa es nuestra época. Tenemos galaxias, estrellas, el universo que nosotros conocemos. Si empezamos a ir hacia atrás, cuando el universo tenía 1.000 millones de años, es que se forman las primeras galaxias. Hay átomos y un plasma. Si vamos a 380.000 años después del Big Bang, es cuando se forman los primeros átomos. Hay núcleos de hidrógeno y de helio. 3 minutos después del Big Bang, la materia está hecha 75% de hidrógeno y 25% de helio. Solo hidrógeno y helio. Antes están los protones, neutrones y electrones, neutrinos, por ahí sueltos. Y 0.001 segundos después del Big Bang, toda la materia y antimateria empieza a aniquilarse. En este momento viven las partículas elementales sueltas, las partículas de las que ya les vamos a hablar. Y esto todo tiene unas equivalencias en energía esencialmente. El universo empieza a tener más energía cuanto más hacia atrás vamos en el tiempo. Esta escala de energía, 10 a la 3 gigaelectronvoltios y distancias de 10 a la menos 19 metros, son a las que tenemos acceso con el LHC. Por eso se dice que el LHC es como un instrumento que nos permite ver el universo en una escala mucho más temprana, porque nos permite acceder a cosas que no existen en nuestro universo como lo conocemos nosotros y lo percibimos, sino que tenemos que crearlas en este experimento. Entonces, bueno, ¿nosotros qué sabemos? ¿De qué estamos hechos? Nosotros sabemos que la materia está compuesta de unas partículas elementales. La materia está hecha de átomos, los átomos de protones, neutrones, electrones. Los electrones son partículas elementales, pertenecen a una categoría que llamamos leptones, pero los protones y los neutrones no son elementales, están hechos de
unas partículas más fundamentales que son los quarks. Tenemos, esas partículas son el contenido de materia, lo que conforma la materia, y esa materia interactúa entre sí a través de unas interacciones. Nosotros conocemos 4 tipos de interacciones o fuerzas. La interacción electromagnética, que es la luz eléctrica, los electrones, los fotones, que nosotros conocemos. La interacción fuerte, que es la responsable de los decaimientos beta. No, perdón, la interacción débil, la responsable de los decaimientos beta. La interacción fuerte, la que mantiene los núcleos atómicos unidos y los protones unidos, que están hechos de quarks. Esos quarks están unidos ahí gracias a la interacción fuerte. Y la interacción gravitacional. Estas son las 4 fuerzas que nosotros conocemos. ¿Cómo nos imaginamos nosotros esas interacciones? Hagan de cuenta que ustedes están en un lago muy quieto, absolutamente quieto, y hay 2 personas, cada una en un bote de estos, separados una distancia. Si una persona lanza algo, una pelota, de un bote al otro, ¿qué le va a pasar? Si yo estoy acá y yo lanzo la pelota, ¿qué me pasa? Yo me voy hacia atrás y la persona que la recibe también, ¿cierto? Entonces, estas 2 personas no tuvieron ningún contacto, no se empujaron, no se tocaron en ningún momento, pero el intercambio de algo generó una fuerza, generó un desplazamiento. Entonces nosotros nos imaginamos un poco así las interacciones fundamentales. El intercambio de una partícula es el responsable de las interacciones. La fuerza nuclear fuerte tiene una partícula asociada que se llama el gluón. Es una partícula que no tiene masa. Esta es la fuerza de mayor intensidad. La fuerza electromagnética tiene al fotón como partícula asociada. Tampoco tiene masa. La fuerza nuclear débil tiene los bosones W y Z. Estas partículas sí tienen masa, de hecho son bastante pesadas con respecto a las partículas que conocemos. Tiene menos intensidad que las 2 anteriores. Y de la fuerza gravitacional no conocemos cuál es la partícula intermediaria. Estas partículas, los gluones, los fotones, el W y el Z, estamos seguros que existen, las hemos medido en experimentos, pero la partícula que correspondería a la fuerza gravitacional creemos que debería existir porque las otras tienen una partícula asociada y la llamamos gravitón, pero no es una partícula que hayamos descubierto o encontrado. Entonces, bueno, ¿cómo se conecta todo ese panorama? A través de algo que se llama el modelo estándar de partículas. El modelo estándar de partículas comprende las 12 partículas de materia que vimos, los quarks y los leptones. Los quarks son estos que tienen estos nombres, up, down, charm, strange, top y bottom. Y los leptones son 3 neutrinos y el electrón, el muón y el tau. Estas partículas, junto con 3 de las 4 fuerzas que les conté, conforman el modelo estándar. Las 3 fuerzas son la electromagnética, la débil y la fuerte. La fuerza gravitacional no está en el modelo estándar. Este modelo resulta describir muy bien las interacciones entre las partículas fundamentales y este es entonces el espectro de partículas de ese modelo. Los quarks, los leptones, las partículas intermediarias y aquí aparece una partícula en el centro que es el bosón de Higgs. Y está en el centro porque es de alguna forma una hipótesis central a la conformación de este modelo. Tiene el trabajo en el modelo de otorgar la masa a las partículas que están allí, a todas estas. Esa partícula hasta el año 2012 no había podido ser encontrada ni esa ni ninguna que se pareciera, que tuviera las mismas características, pero intuíamos, sabíamos del modelo estándar, ya que funciona muy bien para describir todas las otras interacciones, que tenía que existir. Era la última pieza que faltaba dentro del modelo estándar. ¿Cómo hacemos entonces para buscar una partícula que no hemos visto, que nunca hemos podido medir?
a través de colisionadores de partículas. Los colisionadores de partículas han sido esenciales para los descubrimientos de las partículas elementales en los últimos 50, 60 años. Gracias a esos descubrimientos es que yo les puedo decir que existe el W, que existe el Z, que el gluón, los leptones, los quarks, y sabemos sus masas y sabemos cómo interactúan entre sí, y es gracias a eso que yo les puedo decir, todas estas partículas funcionan muy bien de acuerdo al modelo estándar de partículas. Y este tipo de experimentos, entonces, son experimentos que funcionan de manera estadística. Cuando yo produzco una colisión de estas, ninguna de las colisiones es igual a la anterior. Siempre yo tengo una colisión diferente. De cada colisión usualmente salen los mismos objetos, las mismas cosas, que son partículas conocidas que yo puedo detectar con los componentes que están ahí en el detector: electrones, muones, fotones, energía. Si yo cambio de evento, la colisión es completamente diferente, no hay ninguno que sea igual. Y el número de objetos finales que yo tenga, la conformación dentro del detector, nos permite clasificar los eventos en diferentes categorías. Y así es que se hacen este tipo de búsquedas. Por ejemplo, si yo quiero buscar el bosón Z, yo sé del modelo estándar que el bosón Z decae mayoritariamente en una pareja de electrones o una pareja de muones. Entonces yo en el detector lo que voy a buscar no es el bosón Z, sino las parejas de electrones o las parejas de muones. El bosón Z inmediatamente lo producimos en las colisiones, decae, se desaparece, y lo que queda es los decaimientos, que son estas partículas de acá, y esas son las que podemos nosotros detectar. Así se ve, por ejemplo, un evento con 2 muones y 2 electrones. El Gran Colisionador de Hadrones, entonces, es el instrumento que construimos para detectar el bosón de Higgs y descubrir física nueva, que ya vamos a hablar un poco de eso. Está ubicado en la frontera entre Francia y Suiza, tiene 27 kilómetros de circunferencia, es el acelerador de mayor energía jamás construido a la fecha. Los protones colisionan 600 millones de veces por segundo y viajan a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz. Esto es 99.996 veces 9, 1% de la velocidad de la luz. Y para yo saber qué pasa en las colisiones, tengo que construir detectores. Esos detectores están alrededor del anillo. Este es un esquema que traté de hacer, espero me haya quedado más o menos bien, de la ciudad de Montevideo y dónde estaría ubicado el anillo del LHC. Más o menos la distancia entre estos dos puntos. Intenté entre varios puntos porque no tengo ni idea, pero probando encontré una distancia que corresponde más o menos al diámetro del LHC, y este círculo correspondería entonces a dónde estaría ubicado con respecto a la ciudad de Montevideo, para que tengan una idea del tamaño. Como les decía, es necesario construir detectores alrededor de los puntos donde se colisionan los protones. Hay 4 detectores que son experimentos independientes. Está el detector Atlas y el detector CMS, que son multipropósito. Eso quiere decir que son detectores que pueden identificar cualquier cosa, no tienen un propósito en particular, detectan lo que sale de las colisiones y para su análisis posterior. Está el detector ALICE, que colisiona iones de plomo para estudiar condiciones justo después del Big Bang. Cuando yo les mostraba al principio el esquema de la evolución del universo y les decía que el LHC era una ventana a esa etapa más temprana del universo, los protones están a una escala, la colisión de protones me lleva a una escala
Pero si yo colisiono partículas que son más pesadas, puedo producir cosas que estaban un poco antes. ¿Sí? Es una ventana a un momento anterior donde todas las partículas ni siquiera estaban como partículas, sino era un plasma, una gelatina de cosas, estaban todas mezcladas una dentro de otra. Este experimento busca estudiar ese momento del universo. Y LHCb es un experimento también particular que busca estudiar por qué hay más materia que antimateria en el universo. Al principio, en el Big Bang, pues tenía que haber la misma materia que antimateria, y la materia y la antimateria empiezan a aniquilarse, y por alguna razón, que no sabemos cuál es, hay más materia que antimateria en el universo. ¿Sí? Eso lo sabemos porque estamos acá hoy en día y no aniquilados. Entonces, yo les voy a contar sobre la colaboración Atlas, que es el experimento donde yo trabajo. Es el detector de partículas más grande del mundo. Somos cerca de 4.000 personas. Creo que ahora el número es más cerca de 5.000, pero cada año esto va cambiando. Un tercio creo que esta proporción sí se mantiene siempre. Cada vez que hay más gente, igual hay una parte muy importante de la gente que trabaja en el experimento, un tercio, que son estudiantes. Son estudiantes de doctorado, de maestría, que están haciendo sus trabajos allí. Hay 38 países miembros, 174 universidades y laboratorios. Es un detector capaz de medir con una precisión de 0.001 centímetros. Está ubicado en el lado suizo del anillo. Este es un esquema del detector. Mide 45 metros de largo, 25 de alto. Eso es la mitad del tamaño de la Catedral de Notre Dame en París. Y pesa lo mismo que la Torre Eiffel. Esta es una foto del detector. Aquí pueden ver una persona para que se hagan una idea del tamaño del detector. Esto fue antes de empezar. Esta foto debe ser del 2007, 2008. Este es entonces una representación de cómo se ve el detector iluminado, digamos, al paso de un haz de protones. Todo se ilumina y todas las partículas generan un efecto en el detector. Los protones se aceleran en etapas. En este video ustedes pueden ver cómo se aceleran en un acelerador pequeño, luego en uno más grande, luego en otro más grande, hasta que al final pasan al LHC. Se quedó el video. Entonces, ese es el proceso por el cual los protones se aceleran, y al final se detectan las colisiones en el centro del detector. Ahí pasan al LHC, ven los 4 experimentos, y los protones al final se estrellan en un punto y son detectados por Atlas o, bueno, cualquiera de los otros detectores. No van tan lento, van mucho más rápido. Y bueno, ¿cómo se busca entonces el bosón de Higgs? Como yo les mostraba en el ejemplo del bosón Z, nosotros sabemos de la teoría, de lo que esperamos, cómo debería decaer. Sabemos que no tenemos un detector dentro de Atlas que detecte bosones de Higgs. Lo que sabemos es que va a decaer y vamos a buscar cómo serían sus decaimientos. Si el bosón de Higgs fuera liviano, liviano quiere decir menos de 150 gigaelectronvoltios, la masa del W
es 80, la masa del Z es 90, y esas son, o eran antes del bosón de Higgs, la segunda y la tercera partículas más pesadas que conocemos. La más pesada es el quark top, que pesa 176. Entonces, en ese caso, el bosón de Higgs preferiría, según la teoría de caer, en estas cuatro formas: convertirse en dos bosones Z, que a su vez se convertirían en 4 leptones, que fue uno de los ejemplos que vimos, o convertirse en 2 fotones, o convertirse en 2 W, o en 2 quarks B, o en 2 leptones tau. Entonces lo que hacemos es básicamente repartirnos el trabajo, y hay un grupo que trabaja buscando los 4 leptones, hay otro grupo que trabaja buscando los 2 fotones, hay otro grupo que trabaja buscando los 2 W, y así. Este es un ejemplo de cómo se verían entonces los 4 leptones, 2 muones, 2 electrones. Esta es otra representación, pero esta es de 2 fotones. Para los que estaban ahora en la otra charla, se dan cuenta que no hay nada acá adentro, solamente los depósitos de energía que tenemos acá. Y bueno, este es el resultado, básicamente, después de haber registrado muchas colisiones de protones. Encontramos una serie de eventos que podían tener bosones de Higgs y medimos qué tan probable es que ese número de bosones de Higgs que observamos no fueran una fluctuación, del vacío, una aleatoriedad, sino una producción real de bosones de Higgs. Eso básicamente es esta gráfica que está acá. Cuando esa probabilidad de que esto haya sido una fluctuación es muy baja, es que nosotros podemos afirmar que descubrimos una partícula nueva. Además de haber obtenido esa probabilidad, nosotros por eso tenemos 2 experimentos multipropósito buscando lo mismo. Los 2 experimentos, Atlas y CMS, vieron lo mismo y midieron esa probabilidad como significativa. Una vez que los 2 experimentos han llegado a la misma conclusión, es que nosotros podemos anunciar que se ha descubierto una nueva partícula. Y eso fue lo que pasó en julio del 2012, cuando se anunció el descubrimiento del bosón de Higgs. Entonces, y bueno, eso llevó al Premio Nobel de Física del 2013 a los físicos que habían propuesto este mecanismo y esta forma del modelo estándar, y habían postulado la existencia del bosón de Higgs. Uno de ellos es Peter Higgs, y por eso el bosón de Higgs se llama así. Y bueno, además de haber descubierto el bosón de Higgs, el LHC logró hacer muchas medidas del modelo estándar, seguir confirmando que el modelo estándar funciona muy bien para las cosas que conocemos, y a su vez excluir regiones de nueva física, que es otra de las cosas que nos interesa. Recolectamos cerca de 25 por 10 a la 12 colisiones de protones entre 2010 y 2012. Eso es esta gráfica, básicamente, como cada vez vamos recolectando más y más datos. Y bueno, ¿qué es lo que sigue? Ya descubrimos el bosón de Higgs. Yo les había dicho al principio, cuando empezamos, que el modelo estándar solo le faltaba una cosa: el bosón de Higgs. También les dije que el modelo estándar funcionaba súper bien, ¿sí? Entonces, si ya tenemos el modelo estándar que funciona muy bien y ya encontramos el bosón de Higgs, ¿qué más hay para hacer, no? Pues bueno, que el modelo estándar funciona muy bien es verdad, pero no es una teoría completa del universo. Le faltan cosas. No explica la gravedad. Yo les había mostrado cuáles eran las fuerzas que estaban aquí metidas dentro del modelo estándar, y la gravedad no es una de ellas. No es una teoría que me explique todas las interacciones fundamentales. Tampoco nos explica por qué solo hay un bosón de Higgs, por qué no hay más.
todas estas partículas tienen masas diferentes. Todos los quarks tienen masas diferentes. Los leptones tienen todos masas diferentes. Estos son más livianos que estos y estos son más livianos que estos. Cada vez son más pesados. Si ustedes leen esto de aquí para allá, cada columna es más pesada que la anterior. ¿Por qué, por ejemplo, no puede haber un bosón de Higgs asignado a una columna, otro a otra y otro a otra? No hay razón por la que solo tenga que existir uno. Bueno, eso era lo que decía ahora, porque hay tres diferentes columnas, eso lo llamamos familias de fermiones, porque las masas son diferentes entre ellas. Los neutrinos son partículas que inicialmente en la propuesta del modelo estándar no tienen masa cero. Nosotros hoy sabemos de experimentos de neutrinos que los neutrinos sí tienen masa, tienen una masa muy, muy, muy pequeña, pero tienen. ¿Qué es la materia y la energía oscura? Que no es nada más y nada menos que el 95% del contenido de materia y energía del universo, lo que nosotros conocemos, de lo que les he hablado y lo que nosotros percibimos y podemos medir, solamente es el 5% de materia y energía de todo el universo. El resto no tenemos ni idea qué es. Y está contenido en estas dos cantidades, materia oscura y energía oscura. No hay ningún candidato dentro del modelo estándar para explicar el 95% de contenido de materia y energía del universo. Entonces, el modelo estándar, aunque funciona muy bien para lo que conocemos, no nos explica muchísimas cosas. Lo que les contaba del experimento LHCb, porque hay más materia que antimateria en el universo, tampoco lo explica el modelo estándar. Entonces, ante estas preguntas, nosotros necesitamos propuestas para solucionar este tipo de problemas. Las posibles respuestas son diferentes modelos. Modelos que contengan el modelo estándar y las cosas que sabemos que funcionan dentro, como un subgrupo, dentro de algo más grande. ¿Sí? El modelo estándar sigue funcionando, pero tiene que haber algo más que lo contenga y que sí me explique el resto de las cosas. Hay modelos donde hay más bosones de Higgs simplemente y el resto sigue igual. Hay modelos donde yo añado una simetría, el caso de SUSY, supersimetría. Hay modelos donde yo añado dimensiones, me imagino un universo donde no hay solamente 3, 4 dimensiones, sino 10, 11. Y bueno, hay muchas extensiones del modelo estándar que se postulan para explicar todo lo que el modelo estándar no puede explicar. Los modelos con dimensiones extra son modelos que permitirían explicar cosas como la jerarquía entre los acoples del modelo estándar, la diferencia que les contaba entre las diferentes familias de partículas. También podría explicar por qué la fuerza gravitacional es mucho más débil que las otras fuerzas. Si ustedes calculan la fuerza gravitacional que hay entre el electrón y el protón en un átomo, eso les da 0, ¿sí? No importa la fuerza gravitacional comparado con la fuerza electromagnética y las otras fuerzas. Entonces, ¿por qué es tan pequeña y mucho más débil que las otras fuerzas? Este tipo de teorías postulan que las dimensiones extra son muy pequeñas, son de menos de 1 milímetro y atraviesan nuestro universo de 3 dimensiones y por eso no las podemos percibir, pero la gravedad podría viajar a través de esas otras dimensiones y por eso la percibimos como más débil, porque está, digamos, repartida en otros lugares. Nosotros en el LHC no podríamos medir esas dimensiones, obviamente, pero podríamos ver el efecto que tendrían sobre las partículas que sí podemos medir. La materia y la energía oscura, como les decía, son el 95%
del contenido de materia y energía del universo. Y si lo que constituye la materia y la energía oscura son nuevas partículas, deberíamos poderlas ver en el LHC. Una explicación a esto puede ser simetrías extra, como supersimetría, que ya les voy a contar qué es, o lo de las dimensiones extra. En un experimento como estos, ¿cómo podríamos detectar materia oscura? Esencialmente como energía perdida. Nosotros esencialmente podemos medir cuánta energía tiene cada colisión y cuánta energía se desapareció. Hay una energía que no podemos encontrar. Esa usualmente está asignada a neutrinos. Los neutrinos no los podemos ver. Si aparece un neutrino de las colisiones, nosotros no lo vamos a ver, entonces lo vamos a ver como energía perdida. Pero si la energía perdida es muy grande, podríamos llegar a inferir que eso es una partícula de estas, que no interacciona con nada y que es muy pesada. La supersimetría es una teoría que es muy popular dentro de la física teórica y postula básicamente la existencia de una partícula compañera supersimétrica, le llaman, por cada una de las partículas que conocemos. Estas son todas las que yo les mencioné al principio, los quarks, los leptones, los bosones, y por cada una de ellas existiría una compañera supersimétrica que simplemente existe a una escala de energía mucho mayor, es mucho más pesada. De estas partículas la más pesada es el quark top, que pesa 176 gigaelectronvoltios, pues estas tendrían más de 1 teraelectronvoltio, ¿sí? Estarían a una escala mucho más alta a la que los aceleradores y los experimentos que hemos construido aún no han podido llegar, y por eso no las podríamos ver. Ese es básicamente el postulado de este tipo de teorías. El bosón de Higgs se descubrió a final del 2012, a mediados del 2012. El experimento luego se paró a final del 2012. Entre 2013 y 2014 estuvo en fase de mejoras y actualizaciones, y desde junio del 2015 a la fecha, acabamos este año esta etapa que se llama el Run 2. Se están haciendo colisiones a una energía mayor que la de los primeros años. Esta es una serie de mejoras que se hicieron, en particular al detector Atlas. Se incluyó un detector más próximo a las colisiones para poder mejorar la eficiencia del rastreo de las trazas de partículas cargadas, y bueno, otra serie de mejoras. Este es un ejemplo de cosas que han pasado en la historia del LHC y que terminan siendo nada. En el 2015 hubo rumores de que habíamos descubierto una partícula acá en 750 gigaelectronvoltios, en el espectro de 2 fotones. Entonces, acuérdense que los 2 fotones era uno de los casos en que habíamos descubierto el bosón de Higgs. Entonces, pareciera que había otra partícula de esas que decaían 2 fotones en 750 gigaelectronvoltios. Sin embargo, haber visto esto, este salto que hay acá, donde parece que hay un pico de una partícula nueva, no es suficiente. Lo que nosotros tenemos que hacer es medir la probabilidad que yo les contaba de que lo que haya ocurrido no sea una fluctuación, sino que sea una producción real. Cuando este número llega acá a 10 a la menos 9, es que nosotros podemos decir que encontramos algo. En ese momento que se hizo esto estaba acá en 10 a la menos 4 y había este saltico de acá. Entonces hubo mucha emoción entre la gente que trabajaba allí y se pensó que tal vez podíamos descubrir algo ahí. Cuando pasa este tipo de cosas, la respuesta siempre es la misma: hay que añadir más resultados, añadir más colisiones y esperar a ver qué pasa. Lo otro que pasa cuando estas cosas empiezan a circular es que nuestros colegas teóricos empiezan a publicar papers
con hipótesis de qué podría ser. Esta es una gráfica que hizo alguien del número de papers publicados desde el día 0 que se empezó a circular el rumor hasta, bueno, el día 60, cuando ya creo que dejó de existir el rumor. Y había muchas hipótesis de qué podía ser esa nueva partícula. Sin embargo, en el 2016, cuando ya se añadieron el resto de los datos que teníamos, el pico que había acá desapareció, ¿sí? Y esa es una de las cosas que pasa, no tan seguido, pero pasan. Y nosotros necesitamos estar seguros de que no empezamos a anunciar cosas que no son antes de tiempo, porque tenemos que estar seguros de alcanzar la significancia estadística necesaria para poder afirmar un descubrimiento de estos. Sin embargo, bueno, a la fecha no hemos descubierto ninguna de estas cosas de nueva física que les conté, ni las dimensiones extra, ni nada de materia oscura, ni supersimetría. Esta es una tabla de todos los diferentes tipos de modelo o búsquedas que se hacen y hasta dónde está excluido ese modelo en escalas de energía. Esto es 1 teraelectronvoltio, esto es 10. Hay modelos en los que se puede hacer una exclusión mucho más fuerte, llegar más lejos. Hay modelos en que no tanto. Entonces, hemos hecho muchas búsquedas, a pesar de no haber encontrado nada aún. El saber dónde no están las cosas también es positivo, es una forma de buscar las cosas. Y bueno, nosotros seguimos en esto, no nos rendimos. El programa del LHC y de Atlas va hasta el 2035. Nosotros ahora estamos acá en el 2018. Este año termina el Run 2 y va a haber una fase de mejoras otra vez en el 2019 y 2020. Vamos a volver a empezar en el 2021 y luego va a haber otra parada más larga para hacer una actualización y un upgrade también mayor. Esa última fase, después de ese upgrade mayor, se llama High Luminosity LHC y esperamos llegar a una cantidad de colisiones muy importante. Esta unidad del femtobarn inverso equivale a 10 a la 12 colisiones. Nosotros en el 2000, hasta el 2012, yo les había contado que hemos llegado a 25 de esas unidades, 25 por 10 a la 12. Ahora donde estamos, vamos alrededor de 100, pero para el 2035 esperamos tener 1000 de esas, 3000, perdón, de esas, ¿sí? Alcanzar un número de estadística muy importante para poder o acabar de excluir todo esto o descubrir algo nuevo, ¿no? Entonces lo que queda es camino por recorrer y seguro que vamos a poder encontrar algo. Gracias. Ahora bueno, no sé si tengan preguntas, dudas, cosas. Dime. ¿Qué van a hacer con el LHC después del 2035? Y no sé, hay una propuesta de construir ustedes vieron en el video que había un acelerador pequeño, luego otro más grande, luego otro más grande, así. Hay una propuesta de volver el LHC uno pequeño para uno más grande de 100 kilómetros, no de 27. Y bueno, ampliar la energía y seguir, digamos, el mismo camino, pero hacer uno más grande. Esa es una de las propuestas, pero depende un poco de lo que encontremos acá, ¿no? Si llega el 2035 y no hay nada, puede ser difícil que se construya uno más grande, pero bueno, esa es, digamos, una de las propuestas. Otra cosa que eso no sé. Hay otros, antes del LHC había otros aceleradores y hay otros aceleradores que después de que cumplieron su objetivo principal en física de partículas, se dedican a hacer otras cosas como estudios de la radiación en materia,
caracterización de materiales, hacen tipo de cosas aplicadas y se siguen usando las facilidades que están ahí, ya no para investigación, sino tal vez para cosas más aplicadas. ¿Tiene sentido o tienen un tope de energía a investigar? Por ejemplo, decir luego más grande, tengo más energía para investigar. ¿Hay un tope que digas a partir de acá ya no tiene sentido seguir creciendo en energía? Sí, no te sé decir el número, pero lo que te decía ahora, si con 14 teraelectronvoltios, digamos al 2035 y no hay nada, y los gobiernos que financian esto dicen no más, ya no vas a encontrar nada, pues el tope será 14. Si deciden hacer el de 100 y tampoco hay nada, el tope puede ser 100. No hay un límite fijo también, si se acaba el continente y ya no puedes construir más por debajo, eso es otro límite, ¿no? Pero sí, obviamente que hay restricciones, costo-beneficio Sí, sí. ¿Cree que no va a haber más nada después de cierta energía? Se cree que existe una posibilidad. Yo cuando les contaba lo de la supersimetría, que la razón por la que se creía que no habíamos visto nada supersimétrico era que las cosas estaban a una escala de energía más alta, 1 tera, 2 teras. 1 tera está acá, 2 teras están acá. Eso se propuso de manera optimista en ese entonces, pero ¿qué tal si esa escala es 100? O sea, ni sale acá en la gráfica, ¿cierto? Entonces, o 1000, o no sé, si es una escala muy alta, lo que puede pasar es que toda la física nueva esté a una escala a la que nunca podamos llegar porque no podemos construir un aparato que llegue hasta ese límite, ¿sí? Esa es una posibilidad que nosotros esperamos no pase, pero esperamos descubrir algo en este tipo de experimentos, pero es una posibilidad, ¿no? Sí. ¿Qué son las barras verticales, por ejemplo? En la figura anterior que ves. ¿Está? No, más adelante, o más atrás. Ahí es. Ah, el error. Ah, bien, pero como que no está centrado por eso. Sí, es el error de la medida de esa cantidad. Viste que tiene 1, 10, 100, entonces Ujú. Dime. Una pregunta. ¿Viste que creo que chocan protones o protones? ¿Qué pasa si chocan electrones, por ejemplo? Eso es materia fundamental. Sí. Cuando uno hace este tipo de experimentos, lo que busca es descubrir cosas. No importa muy bien qué tan bien se midan. Se producen tantas cosas de la colisión de protones, y ni hablar de las de plomo. Las colisiones de iones de plomo son supremamente complicadas de analizar porque hay partículas en todo el detector y es muy difícil separar las cosas. Entonces lo que se busca es descubrir cosas. Si uno quiere medir con precisión algo que ya sabe que está ahí, la estrategia es precisamente esa, es construir aceleradores de electrones. Los electrones uno los acelera a muy alta energía y cuando los colisiona generan cosas mucho más fáciles de ver, más limpias. No hay tanta radiación de por medio, no hay tantas cosas metidas, y ese tipo de experimentos permiten medir con más precisión las cosas. Las propuestas para esos experimentos son con aceleradores lineales. Los electrones no irían en un círculo, sino irían en línea recta. ¿Pero se rompen y se toma otra cosa? Se supone que no. Sí, no se rompen como tal, pero la colisión lo que hace es generar energía. La energía que ellos llevan, porque van moviéndose a una velocidad muy alta,
se transforma en otras partículas y en otros productos. Pero claro, es mucho menos que en los protones, que sí se rompen y sí generan más cosas. Por eso es más limpia, es más fácil de medir detalles y ese tipo de cosas. Dime. ¿Cómo se llega a saber de que la materia así convencional representa solo el 5%? ¿Cómo se sabe? Sí, esa observación es una observación astronómica. Uno puede medir, o bueno, la gente que hace astronomía, yo no, puede medir y estimar de observaciones de las galaxias a qué velocidad se mueven las galaxias y cómo se relaciona esa velocidad con la cantidad de materia que debería tener la galaxia si la galaxia estuviera hecha de las estrellas y planetas y lo que yo puedo ver. Y lo que pasa es que cuando yo hago yo no, la persona que lo hizo, hizo ese cálculo, se dio cuenta que la galaxia se movía más rápido de lo que debería moverse si todo el contenido de materia fuera lo visible. Entonces, tiene que haber una materia y energía oscura que está ahí y que no vemos. Y cuando se hace la cuenta de muchas de esas, es una cantidad importante, 95%, y solo lo que se ve explicaría el 5%. Pero es basado en observaciones de galaxias y la velocidad a la que se mueven. ¿Cómo hacen para saber precisamente que se van a colisionar los protones? Sí, los protones realmente no viajan uno y uno, sino viajan en paquetes. Cada paquete de protones tiene 10 a la 11 protones y circulan ambos por tubos, digamos, diferentes y se enfocan en un mismo punto con campos magnéticos y de esos 10 a la 11 protones que vienen de un lado y 10 a la 11 protones que vienen del otro, se estrellan en promedio a las condiciones de hoy 40 o 50, no más. ¿Sí? Entonces los paquetes tienen que ser muy grandes para lograr que se estrellen porque es imposible enfocar uno contra otro. Sí, no se ven nunca. Yo escuchaba en la otra charla que dieron ustedes que llegaban a temperaturas para refrigerar de hasta -9 grados centígrados. No, sí, no. Para poder operar el anillo que circula los protones, se necesita que esos imanes de los que yo hablaba ahora, que le dan la curvatura y los mueven en la trayectoria circular, esos imanes funcionan gracias a una tecnología superconductora. Es decir, funcionan con un sistema que se baja a una temperatura tal que el sistema no oponga resistencia a la corriente eléctrica. Esa temperatura es de menos 270 grados centígrados, más o menos. Con la temperatura del universo, que era más baja, Sí. Sí. Yo quería saber cómo era que lo bajaban a esa temperatura. Sí, los sistemas de criogenia que usan ellos son muy sofisticados. Básicamente es con gases de helio y estas sustancias que son frías, que se pueden mantener a esa temperatura. Y sí, es toda una ciencia eso de mantener las cosas a esa temperatura. Obviamente no es un cuarto que está a esa temperatura, ni uno puede bajar al túnel donde están los imanes y verlos cuando no está prendido el LHC, y ahí uno no está a menos 270, claro. Lo que está a esa temperatura son los cables por los que pasa la corriente que operan los imanes. ¿Sí? No, yo lo que quería saber era cómo refrigeraban eso, con qué refrigeraban. Con helio, sí. Sí, sí, sí. La presión, algún vacío, también más vacío que...
Sí, luego los protones viajan dentro de un tubo y no se pueden encontrar con nada porque no tienen que colisionar con partículas de polvo ni nada de eso. Entonces hay una tecnología diseñada en esos tubos, están hechos de un material que absorbe los residuos de polvo y que hayan ahí para hacer un ultra alto vacío. No es un vacío como el que uno puede hacer en un laboratorio con una bomba donde saca el aire de un contenedor, sino que además tiene otro tipo de tecnología para poder ser ese vacío casi perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, agradecerle entonces a Carlos. Gracias.